Hermanos, buen día. Los saluda Beto del grupo de Apóstoles de la Palabra. En esta ocasión, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema de María desde un punto de la apologética, o sea, defensa de la fe. En este tema, hermanos, van ustedes a ver varias citas bíblicas, porque estos temas son sustentados precisamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Sin duda, María tiene un lugar muy especial en el plan de la salvación que Dios estableció desde toda la eternidad, al ser destinada a ser la madre de Jesús. El Hijo único de Dios se transformó en la más grande criatura. En realidad, nadie tiene como María puede llamar a Jesús Hijo mío. Eso lo podemos leer en la cita bíblica de Lucas 2:48. Por eso, la misma María exclamó, en la cita bíblica de Lucas 1:48, dice: de hoy en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pero al mismo tiempo, María es grande por su fe y obediencia. Veamos la cita bíblica de Lucas 1:45 que dice: feliz tú que has creído, porque de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. Y en la cita bíblica de Lucas 1:38 dice: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Por eso, María es el modelo de todo cristiano que al recibir el llamado de Dios, está invitado a responder con generosidad en un espíritu de fe y obediencia. ¿Y qué pasa? Que tantos hermanos que ya no son católicos no quieren saber nada de María, tratándola como una mujer cualquiera y buscando algún pretexto para atacarla. Un motivo más para darnos cuenta de que andan mal. Ojalá que estas breves reflexiones sirvan para hacerlos reflexionar y abandonar esa actitud tan poco cristiana. El Arca de la Alianza es uno de los temas que encontramos en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Al llevar a Jesús en su vientre durante 9 meses, María se transformó en el Arca de la Nueva Alianza. Veamos los textos de San Lucas relacionados con los textos del Antiguo Testamento, a los cuales se refiere. Lucas 1:41, que dice: al oír Isabel el saludo, el niño dio saltos en su vientre. Y en 2 de Samuel 6:14 dice: David, vestido de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Yahvé mientras subía en el arca. Y en Lucas 1:43 dice: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Y en 2 de Samuel 6:9 nos dice: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? En Lucas 1:56 dice: María se quedó cerca de 3 meses en casa de Isabel. Y en la 2 de Samuel 1:11 dice: el arca permaneció 3 veces en casa de Obededom. Y en Lucas 1:35 dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en Éxodo 40:34 dice: la nube cubrió entonces la tienda de las citas y la gloria de Yahvé llenó la morada. Segunda de Crónicas 5:11-14 dice: cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. ¿Cómo la nube es igual a gloria de Yahvé llenó la morada? Así Jesús llenó a María. Primera de Reyes 8, del 9 al 10, que dice: en el arca no hay nada fuera de las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí en el Horeb. En el vientre de María estuvo solamente Jesús, el autor de la nueva alianza. Dios, habiendo destinado a María como madre de su Hijo, la liberó de cualquier mancha de pecado desde el momento de su concepción. Por esa razón, a María se le nombra la Inmaculada. He aquí la bula del Papa Pío IX del 8 de diciembre de 1854.
Para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Mientras nosotros nacemos con el pecado original, María, por los méritos de Jesús, fue liberada de esta mancha desde antes de recibirla. Es como si se liberara a un preso antes de caer a la cárcel. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En Lucas 1:28 nos dice: llena de gracia, es decir, llena del amor de Dios. La tradición explica que se trata de una liberación total de cualquier mancha de pecado, hasta el pecado original. Con la definición dogmática del Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la tradición, desde un principio, se vuelve obligatoria para siempre y para todos. María dio a Jesús el cuerpo humano. Sin embargo, al tratarse del cuerpo que pertenece a la persona del Verbo, María se transforma en la madre del Verbo, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, todos los ataques contra esta doctrina provienen del hecho de desconocer el significado profundo de la expresión Madre de Dios, como si nosotros los católicos pensáramos que María hubiera dado origen a Jesús como Dios. La Iglesia es la continuación de Cristo en el mundo, es su cuerpo místico. Primera de Corintios 12:13. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo único espíritu. Al ser María la madre del cuerpo físico de Jesús, es también la madre de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Siempre virgen es una doctrina que encontramos muy claramente en la Iglesia desde el principio. Las objeciones vienen de una mala interpretación de los textos bíblicos. El mismo diálogo con el ángel Gabriel hace suponer un compromiso de María al respecto. Lucas 1:37 dice: ¿cómo puede ser esto? Pues no tengo relación con ningún hombre. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 nos dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Virgen antes y después del parto, es lo que anuncia el profeta Isaías. En Isaías 7:14 nos dice: he aquí que una virgen concibe antes del parto y da a luz en el parto a un hijo, y le pondrá el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Hay una confusión con relación a la frase ¿hasta qué? Mateo 1:25: y María no tuvo relación con José hasta que nació Jesús. ¿Hasta qué? No quiere decir que después sí hubo relaciones entre María y José. Se quiere afirmar sencillamente que Jesús nació por obra del Espíritu Santo y sin la participación de José. Este es el tema que se está tratando. Por lo que se refiere al futuro, no se afirma nada. Es como si yo dijera: hasta que salí de la ciudad no hubo ningún accidente. Con esto no quiero decir que después sí hubo algún accidente. Con respecto a esta manera de expresarse, la misma Biblia dice, en 2 de Samuel 6:23 dice: Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Que después de su muerte sí tuvo hijos? Claro que no. Veamos otro ejemplo. Salmo 110:2.
siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir? Que después sí, ya no estaba sentado y a su derecha, claro que estaba sentado, siempre a su derecha. Dicen algunos, la Biblia presenta a Jesús como hijo primogénito, Lucas 2:7. Esto quiere decir que María tuvo más hijos. De otra manera, la Biblia diría hijo unigénito. Esta manera de pensar no está de acuerdo con la Biblia. Para la Biblia, primer nacido o primogénito es lo mismo. Éxodo 13:2 y Números 18:15. Para estos existen leyes especiales que había que aplicar pronto, sin esperar para ver si se trataba de un hijo único o del primero entre muchos. En Lucas 2, del 22 al 24, dice: asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Ahí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Como prueba extrabíblica, en el año 1922 se encontró en Tel una lápida sepulcral escrita en griego, el año 5 a.C., y dice así: la joven madre judía Arsínoe murió entre los dolores del parto al dar a luz a su hijo primogénito. No obstante, esa mujer no pudo dar a luz más hijos. De todos modos, al primero y único hijo que tuvo se le llamó primogénito y no unigénito. Lo mismo pasó con hermanos. Así terminamos este tema. Los invitamos que le pongan, si les gusta este programa, pónganle like, compártanlo y suscríbanse en el botón rojo que encontrarán allí abajo.